Muy bien, soy Juan José Ríos. Hasta aquí las noticias a las 8:45, pero continúa con nosotros porque hoy en entrevista exclusiva está con nosotros el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, que va a hablar de muchos temas de interés nacional. Así que, compañeros, adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de las 8:45. Hoy lunes 13 de abril, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir las entrevistas de hoy en la noche. Le doy la bienvenida a Carmina. Buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? A un mes del COVID, me está recordando ahorita producción, está bueno recordarlo, un mes del COVID, que el presidente Yamatei anunció el primer caso confirmado de una persona enferma de la COVID-19. ¿Cómo le trata la vida? ¿Todo bien? Todo bien, Mariana, aquí. ¿Todo bien? Bueno, ya creo que ustedes en las imágenes y después del anuncio de Juan José saben que nuestro primer invitado es el canciller de la República, el licenciado Pedro Brolo. Con el canciller de la República vamos a hablar, vamos a escuchar la función de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este contexto donde estamos viendo, somos testigos, incluso somos actores de un cambio radical que se está sucediendo en el mundo. Les recuerdo la entrevista de anoche con un guatemalteco radicado en Malasia. 14 horas, él estaba en el futuro, lo decíamos, nos estaba explicando cómo se están reconfigurando las cosas en este mundo, y la Cancillería, pues bueno, nuestra representación de las relaciones exteriores, pues tiene bastante que hablar al respecto. Así que, sin más, le doy la bienvenida al canciller de la República, al licenciado Pedro Brolo. Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, Mariano, y buenas noches, Carmina, un gusto de estar aquí con ustedes. Pues yo ya introducía un poco la primera pregunta, canciller, porque es evidente de que a partir de enero empezamos a notar cómo estaban empezando a cambiar las cosas, este tema del distanciamiento, de los encierros, de endurecer otra vez las fronteras, en fin, todo esto ha hecho que la situación, las relaciones hayan cambiado, los países se han encapsulado, las sociedades se han cerrado, y bueno, entonces uno se pregunta, en todo esto que está pasando, canciller, ¿qué papel juega el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala en estos momentos como parte de un esfuerzo nacional que estamos todos realizando? Pues sí, nos agarra de sorpresa verdaderamente toda esta dinámica nueva. Nosotros veníamos trabajando desde hacía 3 años, no para ganar las elecciones, sino que decimos para gobernar un país. Y empezamos con un proyecto que el presidente nos pidió, el proyecto del plan de los 100 días. Y era empezar a generar los resultados e impacto que permitiera echar todo ese andamiaje para adelante, para empezar a reactivar la economía, para cuando de repente nos agarra el coronavirus. Y dejamos pausados muchos de los planes para dedicarnos 100% a atender la crisis. Esto nos obliga, dentro de la misma reconfiguración, a que todo el equipo de gobierno, que gracias a Dios nosotros ya veníamos conociendo, trabajando juntos, nos permite acoplarnos inmediatamente y empezar a trabajar juntos en base a las directrices del presidente Yamatei. En ese sentido, pues la Cancillería obviamente no es ajena de esta situación, y empezamos con un proceso de reconfiguración también de la vida diplomática, porque ya no se puede viajar, porque ya las restricciones aéreas cada vez se empezaron a poner más duras, y porque ahora nos toca reaccionar y tener una relación distinta con los países. Pero nosotros obviamente el proceso de transición, que viajamos tanto, nos permitió por lo menos empezar a hilvanar esas relaciones internacionales que teníamos a nivel diplomático, que queríamos, y establecer los contactos para poder tener canales de comunicación muchísimo más dinámicos y estrechos, que hoy en día nos permiten tomar acciones. Por ejemplo, lograr establecer México, Honduras, El Salvador y Guatemala un mecanismo donde podamos trasladar a nuestros conciudadanos de una manera más ágil. Sabemos que tenemos muchos hondureños, salvadoreños y guatemaltecos en frontera. Los guatemaltecos pasan, los estamos llevando con buses de apoyo mexicano, y con el día domingo estuvimos el presidente conversando con el presidente Orlando Hernández, con el presidente Bukele. Yo conversé con Cancillería México, con los cancilleres de Honduras y El Salvador, y logramos establecer vuelos para llevar y descongestionar
la frontera México-Guatemala para Salvador y Honduras. Adicionalmente a eso nos ha permitido tener buenas relaciones con otros países del mundo. Nosotros inmediatamente a la crisis lanzamos el plan Los Queremos en Casa, que estaba destinado a tratar de recuperar y de rescatar a muchos guatemaltecos que se quedaron en el exterior, muchos de ellos incluso hasta en el área internacional de los aeropuertos, que no sabían qué hacer, que no tenían los accesos de servicios básicos, digamos, y que conjuntamente con otros países amigos, logramos establecer los mecanismos que nos permitieron vuelos de rescate binacionales. Esto quiere decir que nosotros traíamos a guatemaltecos de Costa Rica, pero ese mismo vuelo se llevaba a costarricenses a Costa Rica, y eso lo hemos hecho ya aproximadamente tenemos más de casi 1,400 guatemaltecos que hemos logrado retornar a casa. Todavía nos quedan unos y hemos logrado también permitirles el salvoconducto a muchos países del mundo. Ya tenemos aproximadamente 16 países que han venido a recoger a sus connacionales, y estamos empezando a ver que la dinámica mundial cambia y que ahora tenemos una migración inversa, porque tenemos muchos guatemaltecos que quieren retornar a Guatemala, como muchos otros connacionales extranjeros que se quieren regresar a sus países. Entonces la mecánica nos estamos logrando adaptar en base a las condiciones que tenemos, que son bastante limitadas, pero hemos logrado bastante. Nos hacen falta todavía algunos connacionales, principalmente en Sudamérica, en Perú y en Argentina, que esperamos verdaderamente contar con el apoyo de estos gobiernos. Sabemos que son países amigos y que esperamos lograr esos resultados que tanto anhelamos. Señor Canciller, ahora que hablamos del tema geopolítico y el cambio que se dio, desde el año 2001 con los atentados del 11 de septiembre no había habido un cambio tan radical, e inclusive el cambio del 11 de septiembre fue más a nivel de seguridad. Ahora es un cambio geopolítico totalmente, lo que tocaban en la primera pregunta, de los nacionalismos que ya venían floreciendo por otro tipo de circunstancias en contra de la agenda globalista, por así decirlo. Bueno, sí, por así decirlo, realmente era una reacción a la agenda globalista, y ahora esta pandemia. ¿Cómo estamos preparados precisamente para afrontar este reto? Porque es un reto grande a nivel económico. Muchas economías dicen, bueno, voy a producir para mí, me voy a quedar, primero voy a surtir mi mercado y después veo lo que está pasando. ¿Cómo estamos en este tema para fortalecer esas relaciones y que van de la mano con la economía nacional? Bueno, nosotros, el presidente Yamatei estableció un comité de crisis donde obviamente estamos evaluando varios temas, el tema económico, el tema de seguridad, las relaciones exteriores como parte de todo, pero está la migración, la salud, la seguridad, bueno, casi todas el ejército, y cada uno de los que formamos parte de esta mesa pues aportamos un esfuerzo importante. Aquí y en todas partes del mundo vemos que es un equilibrio el que es difícil manejar, porque en la medida que se generan más restricciones, impacta del otro lado a la economía. Y en la medida en que se liberan, impacta del otro lado el tema de salud. Pero también dentro de este malabar social y económico y político, también existen el descontento social. Entonces hay que manejar los equilibrios en este sentido. Hoy en día nosotros tenemos una prioridad que es la salud. Los protocolos sanitarios se están cumpliendo lo más posible, porque no se puede decir que todo es perfecto, pero estamos haciendo todo lo posible a través del Ministerio de Salud, y el ministro Hugo Monroy está haciendo un excelente trabajo en frontera y en aeropuerto, para que esos protocolos se mantengan los más estrictos posibles. Por el otro lado, estamos ya empezando un plan de reactivación económica para que en el momento que nos permita la crisis de la pandemia iniciar este plan de reactivación, lo hagamos lo más rápido posible. Para ello nosotros ya habíamos iniciado un proceso de red de consejeros comerciales, de reactivar una red, de expandir una red de consejeros comerciales. Sabemos que tenemos un potencial agrícola impresionante, ya estamos también preparándonos en esos planes,
porque el mundo va a necesitar mucho producto guatemalteco y tenemos que tener los mecanismos listos para poder empezar a venderle al mundo, pero también estamos empezando ya con un proceso de relacionamiento a nivel internacional, donde ya hay varios países que nos han dicho que quieren venir a invertir a Guatemala. Inmediatamente tengamos el banderazo de salida, nosotros creo que podemos empezar a establecer esos mecanismos para la reactivación económica. Canciller, parte de lo que subsiste todavía de ese mundo que hablaba yo del enero 2020, pues es el tema de la interconexión. Y precisamente hay personas que me han mandado a través de redes unos mensajes, si pudiera ser un poco más asertivo en cuanto a la posibilidad de retornar a esos guatemaltecos varados, particularmente en Perú y en Argentina. Saben que se están haciendo esfuerzos, pero como que ya la angustia crece. Algo un poco más concreto en cuanto a la posibilidad de retornarnos. Incluso alguien de Ecuador también escribió. ¿Cómo está eso? Solo muy breve para que atendamos esa solicitud de una pregunta directa al respecto. Mire, nosotros hoy conversé, digamos, con un guatemalteco. Hoy en la tarde conversé con un guatemalteco varado en Perú, que es una persona madura, responsable, que entiende la situación, y que me permití pues darle algunos detalles de lo complicado que ha sido, porque cada país es distinto y cada quien tiene restricciones diferentes y limitaciones. Entonces, primero nosotros tenemos el reto de traer a los 20 guatemaltecos que están varados en Cusco para Lima, para que en Lima tomen un avión, que gracias a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ellos ya habían pagado ese avión. Hemos estado hablando con un montón de gente y estableciendo mecanismos que nos permitan hacer ese intercambio de esfuerzos. Hay muchos peruanos que son misioneros de la iglesia, están en Guatemala y necesitan llevarlos a Perú. Y ellos van a traer a misioneros guatemaltecos varados en Perú, incluyendo a estos otros guatemaltecos connacionales que están allá varados. Primero, conseguir quién podía ayudarnos a hacer un vuelo de esa magnitud fue difícil, toma tiempo. Segundo, establecer el salvoconducto en cada uno de los países para que cancillerías y los gobiernos nos permitan poder aterrizar un avión. Y tercero, la logística de transporte entre Cusco y Lima es compleja, porque ahora cerraron la vía terrestre y estamos dependiendo ahorita de si podemos lograr conseguir la vía aérea. Pero hoy en la tarde me informan que que Perú posiblemente no vaya a permitir el regreso de peruanos al Perú. Y eso nos pone en riesgo otra vez la situación. La dinámica, porque eso sí quiero ser bien claro. Nosotros cuando empezamos con el plan de los queremos en casa, lo hicimos con todo el corazón y el alma, para hacer todo el esfuerzo posible dentro de las limitaciones que tenemos, porque no tenemos una línea aérea guatemalteca como para traerlos a todos, ni el presupuesto para hacerlo, pero estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para ello. Pero sí tenemos algunas restricciones que tenemos que ir superando y que por eso mencionaba yo que esperamos que con nuestros países amigos nos permitan superar esas restricciones para que nuestros guatemaltecos puedan retornar cuanto antes a casa. Señor Canciller, el tema de los deportados que están regresando a Guatemala, hay dos temas: el tema humanitario, obviamente, el tema político, que los estamos aceptando, son nuestros connacionales que vienen deportados, y tercero, el tema sanitario, que la gente, pues se han visto videos en redes de que salen corriendo, que no quieren tomar estas medidas sanitarias, etcétera, etcétera. ¿Qué de cierto hay en esto y qué es lo que realmente está sucediendo? A ver, primero, constitucionalmente nosotros no podemos limitar el acceso de ningún guatemalteco a nuestro territorio nacional. Es un derecho y un deber, y todos tenemos los mismos derechos como guatemaltecos. Segundo, nos han pedido que detengamos las deportaciones, que detengamos los vuelos de retornados, que ya no dejemos entrar a nadie. Miren, primero no se puede, y segundo, Guatemala no es un Tupperware que le ponemos una tapadera y ahí no entra ni sale nadie. La pregunta no es cómo detenemos los retornados, cómo detenemos los deportados, es cómo controlamos la migración. Si ni Estados Unidos
teniendo el presupuesto y la fuerza que tiene, ha logrado detener las migraciones. Nosotros ahorita con una migración inversa, lo que estamos haciendo es controlándola y permitiéndole el acceso de una manera ordenada, controlada a nuestros guatemaltecos a través de los mecanismos y protocolos sanitarios. Sí, aunque mi también. pregunta era el tema de salud, que es donde la gente tiene preocupación. Nadie se opone que regrese, creo yo. No, pero sí es importante mencionarlo, porque me he visto con comentarios ahí de ya estamos cabales, y eso no se vale. Nosotros tenemos mecanismos de salud y protocolos estrictos en frontera y en aeropuerto. La gente está llegando, se les hacen sus exámenes, sus chequeos, su protocolo sanitario, y a la gente que tiene alguna sintomatología se le lleva directamente al Parque de la Industria o a Villanueva. Hemos logrado cautelar los casos. En el aeropuerto también tenemos la facilidad que vía aérea es un poquito más controlable, porque están en un avión, porque pueden entrar los médicos a hacer las revisiones y los protocolos, y cuando alguien padece un síntoma, pues podemos llevarlos inmediatamente a la cuarentena hospitalaria, y podemos esperar también entre 24 y 48 horas en el aeropuerto bajo observación para ver si alguien más reacciona con algún síntoma. Entonces, el Ministerio de Salud ha sido muy responsable en esto. Ha logrado identificar los casos que han venido y que han pasado por frontera, y se le está haciendo un seguimiento bastante estricto. Ahora, es importante también mencionar que como ministros y como ministerios nos hemos apoyado unos a otros, y digamos que cuando nosotros dejamos de establecer funciones dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, la unidad de modernización de Cancillería, la unidad de modernización y gestión de proyectos que creamos al inicio de este gobierno, dejamos a un lado las prioridades del plan de los 100 días y nos fuimos a apoyar al Ministerio de Salud para la creación del call center de las personas que están en cuarentena domiciliar. Y ahí establecimos un tablero que nos permite tener el conocimiento y el seguimiento y monitoreo de todas las personas que están en su casa en cuarentena domiciliar, para saber si tiene algún síntoma, si presenta tos, fiebre, etcétera. Y esa información sirve como un filtro para poder identificar dónde es que hay que ir de manera prioritaria para el Ministerio de Salud. Ese tablero ha funcionado muy bien, nos ha generado unos datos bastante importantes, y al final de cuentas esa información nos permite más agilidad en la toma de decisiones. Canciller, un breve comentario. El proyecto Democracia y Gobernanza dentro de la OIM ha determinado de que hay algunas debilidades en cuanto al testeo de los retornados y de las personas, y ofrecieron, tal vez se queda ahí como un comentario, de la adquisición de test rápidos de 1 hora, 2 horas para apoyar la gestión que están haciendo. Se lo dejamos ahí. Okay. Pero quería preguntarle al respecto. Hay mucho guatemalteco que lamentablemente ha fallecido en Estados Unidos como consecuencia de la pandemia. ¿Hay algún programa, algún proyecto para apoyar el retorno, resguardando todos los protocolos sanitarios y limitaciones que sabemos que se han impuesto, para retornar a esas personas al país? Si nosotros tenemos, Cancillería ya lo ha tenido siempre, un programa de repatriación. Siempre que se solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores la repatriación de algún fallecido, Cancillería tiene ese fondo que destina a los consulados para que los consulados traigan a los fallecidos con sus familiares. A la fecha no hemos recibido todavía solicitudes. Creo que las mismas restricciones también están imposibilitando de alguna manera que se genere una logística de este tipo. Pero nosotros sí tenemos el apoyo, los planes y los protocolos que nos los da el Ministerio de Salud para este tipo de casos. Señor Canciller, ya pensando a futuro, nadie sabe realmente cuándo esta pandemia va a cesar, pero en algún momento vamos a regresar a una semi-normalidad, se van a abrir nuevamente los aeropuertos, etcétera. Países como Guatemala, que son pequeños en su economía, y en base a todos estos cambios que se está dando, se está pensando hacer alianzas, bloques, no quiero decir uniones, porque es un tema muy arriesgado en este momento y mejor que no lo escuchen mucho, pero algún tipo de alianza, no sé, tratados especiales con ciertos países, amigos, aliados cercanos.
Bueno, nosotros ya lo veníamos conversando desde antes de la crisis. Estamos con el esfuerzo que está encaminando el presidente Yamatei para la Unión Económica, para un mejor sistema de integración económica centroamericano. Ya teníamos esfuerzos que se habían avanzado con El Salvador y Honduras, se estaba avanzando también de manera informal todavía con Panamá, con República Dominicana. Y quiero corregir un tema. No nos sigamos viendo a Guatemala como un país pequeño, porque somos el país más grande económicamente hablando de Centroamérica. Y tenemos históricamente uno de los PIBs más altos de la región. Entonces, yo creo que, como lo ha dicho bien el presidente, tenemos todo, incluso una sociedad y una capacidad humana trabajadora muy fuerte como para salir rápidamente de este bache. Canciller, aprovechando que menciona esto y la pregunta de Carmina, un hecho hoy, lo que quiero decirle a muchos nos indignó, y si se lo quiero preguntar, no es la primera vez que el presidente de El Salvador se expresa de una manera como uno no esperaría que se refiriera a un país vecino, a un país pues con tantas similitudes. Realmente chocó el comentario que hizo a través de redes, en la cual de una manera bastante despectiva tomó una fotografía, la sacó de contexto y le habló a su público. ¿Tienen ustedes pensado algún tipo de comunicación? Porque realmente uno no esperaría de un aliado, de alguien con que ustedes estuvieron hablando, creo que el sábado o ayer domingo, de que hoy lunes se haya expresado de la manera como se expresó hacia Guatemala y hacia nuestro presidente. Después, al poquito tiempo, aclaró. De todos modos, igual nosotros vamos a llamar a invitar a Cancillería al encargado de negocios de la Embajada de El Salvador para pedir una ampliación en la aclaración del presidente. Nosotros verdaderamente ahorita no podemos darnos el lujo como países de estar haciendo este tipo de comentarios o aclaraciones. Tenemos que estar hermanados, verdaderamente. Tenemos que tener unas muy buenas relaciones porque nos necesitamos. Y eso hay que entenderlo muy bien. Pero Entonces, como que él no lo entiende, porque ha sido el que ha provocado los comentarios y, como lo decía, no es la primera vez. Esperamos que ellos puedan darnos una aclaración para seguir adelante y continuar con esa relación tan estrecha que necesitamos ambos países. Cuesta pensar que va a dar una aclaración porque es bastante, ¿cuál es la palabra? Socarrón. Sí. Para sus comentarios. Si tuviera que socarrón es una palabra que... Si tuviera que pensar en una palabra. Sí. No, estoy seguro que se van a priorizar ahorita las buenas relaciones. Tenemos mucho que hacer entre hermanos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, incluso los mexicanos. Ahorita tenemos un reto enfrente muy grande. Y por eso extraña que, por su propio interés personal al interno de El Salvador en sus problemas políticos, haga comentarios socarrones fuera de lugar. Así que el señor Bukele, pues bueno, esperemos que sí tenga una disculpa seria hacia Guatemala, hacia su pueblo. Sí. Carmina. Sí, señor canciller, a ver, ¿qué relaciones o qué alianzas están buscando de alguna manera con países? Por ejemplo, usted dijo que ya tenían conversaciones con Panamá, pero ¿cómo estamos avanzando con Panamá? Es un país importante a nivel logístico especialmente, y es una economía que, bueno, está bastante fuerte, se puede decir. Nadie sabe cómo van a quedar las economías después de esto, pero la tendencia panameña por la zona franca, por el canal, etcétera, ellos tienen una estabilidad bastante grande. Bueno, nosotros estamos ahorita, como les decía, tenemos una prioridad, y es empezar a botar la crisis para poder empezar a reactivar la economía. Nosotros hemos tenido buenas relaciones previamente, excelentes relaciones con Panamá. Necesitamos establecer un bloque que nos permita que el mundo nos vea como bloque, porque si somos un bloque, somos 50 millones de habitantes, somos más que España. Por ejemplo, España son 40 millones de habitantes, y si nos ven como bloque tenemos más potencial exportador. Hemos hecho excelentes relaciones con Taiwán,
Con Taiwán estamos todavía pues en planes de que en octubre ya poder establecer unos trade centers, que son centros de distribución, de comercio para nuestros productos en el extranjero. Necesitamos potenciar nuestros productos en el extranjero. Y estamos muy ansiosos de poder concluir con esta crisis y empezar a trabajar de nuevo en el plan, continuar otra vez en el plan que teníamos. Con República Dominicana nosotros lo vemos como un aliado estratégico para entrar al Caribe. Habíamos hablado con Honduras incluso de establecer mecanismos de transporte marítimo con fletes más accesibles, de bajo costo, para que nuestros productos al llegar al Caribe no sean tan altos y poder competir de mejor manera. Esto se había visto muy bien por los 3 presidentes. Así que los planes están y obviamente pues continuar con una integración centroamericana después más fuerte. Obviamente ahorita estamos cerrados, no se puede pensar en eso, pero seguramente lo vamos a poder seguir pensando a mediano plazo. Canciller, hay algo que no puedo dejar de preguntarle en relación a Centroamérica y es el tema de Nicaragua. Hemos hablado de El Salvador, de Honduras, nos saltamos a Costa Rica, Panamá, República Dominicana. ¿Qué información tienen ustedes de lo que está pasando en Nicaragua? Dentro de todo este proceso que usted mismo dice de unificar, de conversación, pero realmente pocas noticias salen en cuanto a Nicaragua. Bueno, nosotros estamos en constante comunicación con nuestro embajador. No se ha tenido mucha información oficial como para conocerla, entonces se presta muchas especulaciones. Nosotros no nos basamos en especulaciones, nos basamos en información formal y oficial, y según la información oficial ellos tienen pocos casos. Esperamos que así sea, pero creemos que la manera más responsable de atajar esta crisis es haciéndolo con la mayor transparencia posible, no solamente con los medios de comunicación, sino para que la población sepa que esto no es un juego, que hay que prestar una responsabilidad importante, que un gobierno no va a solucionar esta crisis, lo tiene que hacer un país completo. La responsabilidad no es solo del gobierno, es de la ciudadanía también. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Y si todos hacemos nuestra parte, incluyendo los países vecinos, el impacto va a ser muchísimo menor. Porque si no, la irresponsabilidad de unos puede afectarnos a otros. Y en esto no lo hablo solo por un país en específico, sino porque es a nivel regional y como país tenemos que estar muy conscientes de esta responsabilidad. Si alguno de los bloques comerciales, económicos, peligra en este momento debido al coronavirus, realmente es Europa. Se cuestiona muchísimo lo que va a salir ya en Italia después de todo lo que les ha sucedido y la negativa de Alemania en muchos aspectos de apoyarlos. El movimiento para que se dé la salida de Italia de la Comunidad Europea está creciendo. ¿Qué pasaría si esto de verdad, estamos hablando de temas especulativos porque no podemos saber, pero ya se está debilitando cada vez más la Comunidad Europea? Con Inglaterra, con Gran Bretaña ya tenemos un tratado comercial, se empezaría a negociar uno por uno, cuáles son las expectativas, porque definitivamente ahorita si algún bloque, insisto, comercial está inestable es Europa. Bueno, nosotros tenemos que esperar a ver qué pasa, pero digamos la salida de Gran Bretaña, en este sentido, el Brexit, el famoso Brexit, nos inmediatamente nosotros tuvimos reuniones con ellos y se establecieron los mecanismos en los cuales podíamos quedar en las mismas condiciones favorables que teníamos para Guatemala. Y no solo uno quiere buscar para su país estar en las mismas condiciones, sino tratar de mejorarlas. Obviamente esta crisis nos va a poner a nosotros en retos sumamente importantes que vamos a tener que ir atajando. Lo estamos haciendo de la mano con el Ministerio de Economía, estamos trabajando muy fuertemente. Nosotros tenemos una viceministra de Comercio Exterior muy buena, que conoce mucho de este tema. Estamos trabajando coordinadamente todos estos esfuerzos con el Ministerio de Economía, con el ministro Maluf. Estamos trabajando fuerte también con INGUAT, que ahora pues se queda un poco más parqueado y esperamos que se reactive. Pero todos estos esfuerzos que son de gobierno vienen dentro de un plan de innovación y desarrollo y que nosotros obviamente vamos a tener que reaccionar a los cambios que tenga la Unión Europea. Pero con la Unión Europea es el segundo bloque comercial más fuerte del mundo y no podemos perderlo de vista y tenemos que apuntarle a ella a que nuestras exportaciones vayan, independientemente de que sea con Unión Europea o con cada uno de los países
separados, pero lo tenemos que hacer. Canciller, hay 3 países, y regresando a este tema de la pandemia de la COVID-19, hay 3 países que se han destacado de la manera como han logrado pues, contener y atender este tema, y me refiero específicamente Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Con Taiwán, pues nosotros somos de los muy pocos países en el mundo, probablemente el país más grande dentro de los pocos que tiene relación y los reconoce plenamente. Tenemos un tratado de libre comercio. Corea del Sur, la historia de los años 40 y 50 en la relación, pues algo que no se debe de olvidar. Y bueno, con Singapur no tanto, pero es un ejemplo. ¿A qué voy con esto, canciller? Uno, ¿por qué insistimos tanto en importación de productos de China continental y no del conocimiento, la técnica y la tecnología de estos 2 países que no solo nos han mostrado en el campo su capacidad, sino porque tenemos lazos tan profundos de amistad? Y aprovecho, si logramos ratificar otra vez el voto de Guatemala a favor de la incorporación de la República de China, Taiwán, a la OMS. ¿Cómo estamos ahí? Porque les soy muy sincero, cuesta entender que volteamos a tratar de comprar y traer producto de la China continental cuando tenemos 2 países y pueblos hermanos tan cercanos a nosotros, con una historia tan estrecha y con conocimiento, y un tratado, como le digo, un tratado de libre comercio con Taiwán que no terminamos de aprovechar. En fin, todo esto, ¿cómo podemos hacer para más? Mire, casualmente, porque siempre tenemos una excelente relación y mucha comunicación con ambos embajadores, pero hoy me reuní con los 2. De hecho, con el presidente nos reunimos con el embajador de Taiwán, porque hoy nos entregaron formalmente la donación de 280,000 mascarillas. Nos han entregado ya la donación de unos equipos también, de rayos X, de $1 millón. O sea, nos han estado apoyando tremendamente y tenemos una excelente relación. Esto es con Taiwán. Con Corea, hoy me reuní también, llegó pues a visitarme el embajador de Corea del Sur, y vamos a firmar, hoy decidimos firmar un memorando de entendimiento para que ellos puedan mandarnos a expertos para darnos el know-how, el conocimiento, el expertise de lo que ellos han pasado para reducir esa curva, que ellos puedan apoyarnos. Pero algo es importante, y ellos han reconocido el trabajo que ha hecho Guatemala, y han admirado y respetan y valoran mucho el trabajo que está haciendo Guatemala de la contención de la crisis de la pandemia. Y esto es algo que me mencionó el embajador de Corea. Nosotros necesitamos el apoyo de la experiencia que tiene Corea, y las pruebas que tiene Corea han demostrado ser las mejores ahorita en el mercado. Entonces, cuando nos han ofrecido donaciones, hemos pedido que las compren en Corea, y las que vienen principalmente vienen de Corea. Y en el tema del voto de Guatemala a favor de que se incorpore, también lo ratificamos, tema muy importante. Y la pregunta, ¿por qué seguimos buscando comprar en China continental? Sobre todo en estos temas de sanidad, salubridad, tecnología, porque no sé, no me termino de explicar teniendo a esos 2 grandes aliados cerca de nosotros. Le voy a contar. Primero, nosotros hoy le ratificamos nuestra posición al embajador de Taiwán de que los vamos a apoyar con la OMS, y vamos a estar enviando una carta oficial a la OMS para pedir que se vuelva a considerar la inclusión de... La reincorporación. La reincorporación. Así es. Le digo, voy a volver a hacerlo porque cuando yo estuve con el director de OMS en Ginebra, antes de que se diera esta crisis, se lo pedí verbalmente y formal, pues, ahora lo vamos a formalizar de nuevo. Ya habíamos hecho también un comunicado donde le habíamos pedido a OMS que la inclusión, se lo habíamos compartido a Taiwán para demostrarles también de que nos interesa de que las experiencias taiwanesas sean incluidas dentro de la OMS. Es que esto no es un berrinche. Así es. Necesitamos que las experiencias y el conocimiento que ha tenido Taiwán en esta crisis sean incorporados a la OMS también. Por el otro lado, no es que seamos necios como país en comprar por otros lados cuando está Taiwán. Es que Taiwán mismo nos ha dicho que no tiene capacidad de exportación ahorita.
porque toda la producción que ellos tienen la están utilizando ellos y que ellos esperan poder pronto contar con mayor capacidad productiva de fabricación de pruebas para podernos exportar. Y ahí nos ha manifestado que seríamos los primeros en poder contar con estas pruebas. Pero por eso toca voltear a ver a otros países para ver dónde podemos conseguir esta tecnología, porque le hemos preguntado a nuestros amigos si podemos recibir de ellos y obviamente pues ellos van a disponer de sus pruebas en la medida de sus capacidades y ahorita no tienen la capacidad de exportación. Sí, no me refería solo, porque Carmina va a continuar, no me refería solo a las pruebas, me refería a la tecnología para ventiladores, para respiradores y otras cosas, pero en fin. Eso gracias. sí lo estamos pidiendo, pidiendo. De hecho, hay un esfuerzo enorme que se está haciendo. Los trajes completos de protección personal que están y ahí nos está ayudando Taiwán. Sí, es que el tema yo creo que es más, no es necesariamente la compra china, sino que nuestro aliado es Taiwán y le estamos comprando al enemigo número 1 de Taiwán. Yo creo que es la manera más ponerla. Entonces, eso es una tradición nuestra. O sea, así fue la percepción y muchas personas cuando escuchamos este anuncio fue como fuerte de decir, ¿por qué le estamos comparando al mayor enemigo? O sea, es cierto, Taiwán nos puede decir, miren, ahorita no tengo, pero está Corea, por ejemplo, hay otras opciones, hay países de los países del este que están tratando de sacar tecnología, etcétera, para hacer estas cosas. Por eso digo, o sea, la pregunta más bien enfocada, ¿por qué con China? O sea, siendo el enemigo número 1 de Taiwán, porque no podemos decirlo de otra manera. Sí, no, ese es el motivo. Nosotros quisiéramos poder comprar con muchísimo con nuestros amigos, con nuestros aliados, pero tenemos que ver en la medida de las posibilidades y tampoco podemos cerrarnos, decir no le vamos a comprar entonces a nadie porque entonces sí se nos genera un caos sanitario en Guatemala. Entonces estamos viendo en la medida de lo disponible en el mercado cómo podemos atender esta crisis, pero lo hemos estado haciendo de la forma más responsable. No, eso creo que nadie lo discute, claro, canciller, no, pero sí. en fin, nos estamos acercando al final de la entrevista y me ha llamado la atención, no hemos hablado de la relación estrecha con Estados Unidos ni de las declaraciones del secretario Pompeo hoy, que después de mucho tiempo se refirió a Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Cómo leen ustedes que precisamente hoy el secretario Pompeo, secretario de Estado, nos haya mencionado dentro de su conferencia de prensa y este tema de continuar apoyando? ¿Cuál es la lectura que hace el canciller sobre estas declaraciones? Bueno, necesariamente esto cambia la diplomacia, las relaciones diplomáticas. Se dan cuenta de que hay una importancia de estrechar las relaciones, de tener una comunicación más directa. Nosotros hemos tenido una comunicación constante, incluso con Casa Blanca, no solamente con la Embajada de Estados Unidos. Yo estaba en constante comunicación, por ejemplo, con Mauricio Claver Carone, con quien hemos logrado desenmarañar un montón de temas, y ha sido importante porque se trata aquí de establecer acuerdos de cooperación mutua. Y nosotros hemos apoyado con varias cosas y Estados Unidos nos está apoyando. También hizo una declaración Trump de que ya no va a mandar de vuelta a los deportados en Estados Unidos, los que están trabajando. Necesitan que los guatemaltecos trabajen en Estados Unidos. Sí. Les va a permitir que vayan a los centros de salud. Eso es importantísimo para nosotros. Nos abrieron ya las visas de trabajo temporal del sector agrícola. Ya se fueron los primeros 72 guatemaltecos trabajadores temporales a Georgia. Ya nos entregaron también la buena noticia de que no solamente tendremos en el sector agrícola, sino también en servicios, manufactura y construcción, lo cual permitirá que más guatemaltecos puedan acceder de manera legal, regular y temporal al mercado del trabajo, al mercado laboral en Estados Unidos. Y vienen donaciones de equipo también para atender la pandemia. Ya entró aproximadamente 1.800 toneladas de arroz, 1.800 toneladas de frijol que van a ser a través de Save the Children. Se van a ejecutar en coordinación con el Ministerio de Educación para poder atender la crisis alimentaria de la niñez, y viene más apoyo. Hemos logrado también que nos ayuden a controlar, a bajar el nivel de deportaciones que se estaban viniendo vía aérea, porque
ellos son conscientes de que nosotros tenemos una capacidad instalada en el tema de protocolos sanitarios, de albergues, del sistema de bienestar social, de la Secretaría de Bienestar Social para atender a los niños no acompañados, etcétera, y de 4 para proteger y servir. no acompañados. Esta semana van a ser 5 más 3, porque son los 3 que no pudimos recibir para Semana Santa, porque les pedimos que por las restricciones de Semana Santa no tuviéramos, solo tuviéramos un vuelo de 20 niños y los trasladáramos para esta semana. Las relaciones con Estados Unidos son muy buenas, de mutuo entendimiento, de mutua cooperación, y no solo ellos están atravesando una crisis, sino que también nos van a apoyar más aún. Señor Canciller, yo creo que ya... Sí, efectivamente, Carmina, sí. hemos llegado al final de la entrevista. Queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado. Creo que repasamos bastante de la agenda de la Cancillería, el tema migrantes, el tema... no pudimos hablar tanto del tema consular, pero en algún momento lo tendremos que retomar, pero creo que ha sido importante que todos nos enteremos de las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que un placer estar con ustedes, Mariano y Carmina. Bueno, a ustedes los invitamos a que después del corte nos continúen con nosotros. Vamos a tener otra entrevista a la cual, pues bueno, los invitamos a que pueda acompañarnos. Así que después del corte estén con nosotros.